pareciera o nos lo presentan en muchas facultades o desde los medios de comunicación como temas nuevos, como una forma nueva de comunicar que sobre todo están usando las derechas o las nuevas derechas, pero Estela nos va a contar desde su experiencia cómo es esto, ¿no? De las noticias falsas y de los discursos de odio. Bueno, ahora obviamente los llaman fake news. Eh, que básicamente son creaciones para desinformar a la población, pero bueno, ella va a explayar respecto de cómo se construyen, tanto respecto de los gobiernos como de las instituciones. Vamos a ir chequeando. ¿Estela está por ahí? Que no se me, ahí se me destrabó el micrófono. El micrófono. Muy ¿Me bien. escuchan, me escuchan bien? La escuchamos Se perfecto. escucha. Ahí la presento rapidito y ya la Sí, dejo que intervenga. Bueno, Estela nació en 1935 en La Paz, Entre Ríos, Argentina. Además de periodista, es escritora, es poeta, empezó publicando poesía, es investigadora, es corresponsal, como dije, de la Jornada de México. También fue profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires. Y la expertise de ella o sus trabajos de investigación tienen que ver con la difusión de lo que fueron las dictaduras del sur, el Plan Cóndor. Tiene innumerables libros escritos sobre Nicaragua, sobre Panamá, Paraguay, eh, bueno, sobre el tema de la Operación Cóndor, ¿no? Como un pacto criminal. Ella nos va a contar cuál es su último libro, que todavía creo que no lo presentó, y la dejamos para que aborde el tema al que la invitamos. Muchas gracias, Estela. buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy encantada de estar con ustedes aquí en este momento. Estamos viviendo un momento tan especial que nos convoca por lo menos a transmitirnos mutuamente todo lo que podemos para ver cómo salimos del laberinto de esta historia incompleta hasta que no seamos independientes definitivamente. Eh, Así que ustedes me dirán cuando empiezo a hablar. Gracias por estar con ustedes nuevamente. Eh, y creo que, no sé, tú me dirás si comienzo ya directamente a hablar del tema. Sí, por favor, Bueno, comience a hablar del tema, si lo puede desarrollar y no lo hacemos tan largo. Muchas gracias. claro, bueno, querida, nosotros estamos viviendo un momento muy especial, muy complejo, muy difícil, muy peligroso, donde lo único que no se puede hacer es hacer silencio, porque seríamos cómplices de las cosas más terribles que está viviendo el mundo en estos momentos. Y creo que referirnos a uno de los problemas más graves que tenemos, que es el tema de la comunicación, que es el tema de la apropiación que se ha hecho de los medios de comunicación masivos. Este es el gran problema que tenemos nosotros que enfrentar. ¿Por qué? Porque la información hoy, la desinformación, mejor dicho, es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Es el primer disparo del misil, es el primer disparo que se hace, la primera bomba que se tira, digamos, a lo que va a seguir después el desarrollo de toda esta cuestión de la guerra. Esto lo estamos experimentando, hemos visto cómo trabajan estos medios, casi el 98% de la información que transcurre por el mundo es una información falsa, manipulada, donde la verdad se oculta, cuando hacen silencio también, por lo cual todo lo que son este trabajo de desinformación, de manipulación, de ir creando ese discurso del odio al que todo el mundo se refiere, que tanto daño está haciendo a la humanidad, eh, lo tenemos que contrarrestar. ¿Cómo? Este es un punto clave en que nosotros todavía hemos quedado muy atrás en toda esta situación, quizás porque o no nos hemos atrevido o estábamos todavía
no percibiendo, que en este tiempo estamos no percibiendo el cambio fundamental que está habiendo en el mundo. Es un cambio fundamental, no es solamente de época, sino un cambio, un nuevo orden internacional que se está estableciendo en un momento en que, diríamos, lo que nosotros veíamos como el imperio, con su sede imperial, con todo lo que estamos viendo, el imperialismo, imperialismo, también ha tomado sus propias características, pero que está avanzando sobre todo sobre América Latina y el Caribe, en primer término porque nosotros somos, es un territorio inmenso desde el río Bravo hasta la Antártida, y ese territorio se estableció que en 1823 con la doctrina Monroe que nosotros pertenecíamos a la América del Norte, considerándonos un patio trasero. Eso lo habrán visto escrito, lo habrán visto en discursos de grandes funcionarios de Estados Unidos y en los planes elaborados para venir sobre nosotros en este tiempo histórico, porque necesitan controlar, controlar absolutamente. Por eso estamos ante un plan geoestratégico de recolonización de América Latina. Entonces, aquí tenemos que plantearnos nosotros el daño que está haciendo en las poblaciones, tanto esta información de lo que es parte, por supuesto, lo que se llama fake news, que es noticia falsa. Dejemos de usar los términos del colonialismo. Dejemos de usar los términos, empezando por eso. Ya es una noticia falsa transmitir a un pueblo que no tiene por qué estar traduciendo que la fake news es una noticia falsa. Son noticias falsas. También hay otras situaciones que nosotros tenemos que comenzar a escribirlas con nuestro propio lenguaje, diríamos, y por supuesto, ¿cómo vamos a combatir esta falsa noticia? Que no son una creación de ahora. Eso lo hablaba con muchos compañeros. ¿Desde cuánto tiempo está la noticia falsa? Es claro que el nivel que alcanza ahora por las redes, por las nuevas tecnologías, por el dominio que se ejerce sobre las nuevas tecnologías, porque nosotros no podemos alcanzar el nivel del manejo de esas nuevas tecnologías, pero sí el mundo ha entrado en una disputa, por supuesto, que tiene que ver con todo esto. Entonces, voy a poner, por ejemplo, vamos a irnos a tomar algunos momentos de la vida en América Latina. Figurémonos en 1954, la invasión a Guatemala, pero Guatemala ya había sido invadida por la falsa información, por un trabajo ejecutado tiempo a tiempo. Es decir, cuando nosotros hablamos del nazismo, en estos días está todo eso muy en boga, se está hablando del fascismo, estamos frente a otra situación que digo yo que nos sobrepasa en muchos aspectos, porque no estamos preparados para afrontar esta forma tan dinámica y tan rápida de los cambios en el mundo. Y estamos en un país que está cambiando cada hora su situación. Cada hora que pasa en este país estamos cambiando de situación. Entonces, imagínense ustedes la amplificación en la noticia falsa que en su tiempo ejerció ya el poder de la desacreditación de los líderes populares, de la desintegración de los movimientos populares, de este concepto del que estamos hablando nosotros, del lawfare, que es la politización de la justicia, mucho más. Es la guerra psicológica que en este periodo histórico tiene el nombre de guerra de cuarta generación, porque así se lo impusieron los que la imaginaron, en cuyo primer punto de los mandamientos, le digo yo como un nombre, como es el mandamiento 1, es que ya no se necesita una pistola para matar, que un líder o un dirigente que molesta los intereses de las grandes potencias
ese dirigente puede ser desaparecido del mapa por intermedio de esto que se llama la guerra psicológica, es decir, denigrar, destruir su figura, acusar de miles. Cada periodo se van poniendo las cosas de que se acusan. Acabado el comunismo, ya puede ser pasar a ser desde narcotraficante a cualquier otra cosa. Y sobre todo, eso va acumulando, van conformando, eligen a la figura todos los días de su vida, una denigración, una mentira y falsa noticia que se da, que después no se borra. Muy difícil es borrar cuando se lanza una noticia falsa. Es muy difícil porque lo que impactó en el primer momento, después no hay mucha gente que esté siguiendo a ver si tenía veracidad o no veracidad. Entonces estamos, por supuesto, esto, ¿qué nos está colocando? Nosotros en América Latina, ¿cómo combatimos esto? Se está combatiendo por medios alternativos, pero el problema es que cuando nosotros en este momento, todos los países del mundo, estamos viviendo con una censura global, que hay ciertas cosas, ciertas noticias que no pueden llegar a Occidente, como se le llama, cuando estaba la Guerra Fría, Occidente, Oriente. Bueno, hoy también somos el Occidente ahora. Y claro que ese Occidente, que la estatura de ciertos movimientos políticos y de nuevos presidentes, esto está marcando una, se está tomando el mando de varios países, no de todos, pero sí se está trabajando, se ha ganado en este periodo histórico el derecho de este manejo del 98% de la información mundial. Los medios alternativos dan respiro, porque todavía respiramos en ese sentido, pero claro, no podés competir a nivel mundial, que tu información llegue como llega, qué sé yo, te ponen 20.000 pesos, 20.000 veces el New York Times, te ponen eh, los periódicos europeos. Acuérdense que Europa, cuando nosotros teníamos dictaduras acá en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, que siempre ha estado Europa mirando, en Europa podíamos mandar las noticias de lo que nos estaba sucediendo, las agencias europeas se hacían eco. Ahora no, ahora todo eso está en un solo, eso sí que es yo diría que existe también un terrorismo mundial, porque, escúchenme, nunca se define el terrorismo, ¿verdad? Pero si un medio o los medios o los periodistas trabajan para armar una guerra colonial, una guerra falsificando todo lo que se necesita para que argumente el invasor, que el invasor ponga sus argumentos sobre la mesa, eso es terrorismo mundial, terrorismo mediático. También existe y hay que denunciarlo, y hay que hablar, y hay que animarse. Estamos combatiendo contra un frente al que la humanidad no le interesa nada, estadista, contra personas que está demostrado en el tema del medio ambiente, que estamos sufriendo todos. Pero a ver, ¿cuántas informaciones tienen para decir por qué sucede esto que está sucediendo en la lucha contra la situación a que nos está llevando el problema del clima, de todo aquello que se puede manejar desde un departamento del Pentágono, por ejemplo, de Estados Unidos, se pueden manejar un montón de guerras, acudir a cuestiones climáticas, en la parte de medicina han aprovechado todas los avances médicos y todo para conformar estos laboratorios de armas biológicas, de armas que destruyen al mundo, que crean epidemias. Y claro, estamos viviendo en esta complejidad. Ahora, América Latina y el Caribe, siempre podemos decir que siempre ha habido resistencia. Primero contra el colonialismo español,
no había una conquista, todos ya sabemos que esa palabra, esa vez es una fake news, llamar conquista a una invasión, a un apoderamiento de un gran territorio, produciendo un holocausto del que tampoco nadie habla. El holocausto de los pueblos originarios, acá millones de los pueblos nuestros, originarios nuestros, desaparecieron del mapa en ese periodo histórico. Y entonces a las cosas hay que llamarlas por su nombre. La esclavitud es otro holocausto de la humanidad. A ver ustedes si han visto alguna noticia o se difunde qué consecuencias tuvo la esclavitud, qué consecuencias tuvo el apoderarse de países, de nuestros países, qué consecuencia ha tenido por nosotros, que desde el fines del siglo XX viene ese avance colonial sobre nosotros y con ese avance colonial hemos llegado a este momento preciso donde nosotros estamos viviendo una amenaza gravísima. Simplemente de quedarnos sin países, de ya no ser los países que somos, quizás intenten dividirnos en pedazos, de hecho nos quieren dividir internamente. De hecho, en este momento yo no aseguraría que la Patagonia nos pertenece ya a nosotros, por ejemplo. Bueno, pero para eso, esa demoledora acción, imaginen un bombardeo, bueno, imaginen un bombardeo de noticias falsas que está entrando en los celulares de cualquiera, porque también lo que estamos manejando nosotros, manejamos algo de la revolución tecnológica de la que se habla, manejar, pero lo central de esta situación la mantiene el poder hegemónico. El poder hegemónico lo estamos viendo en estos días con el señor Musk, del que tanto hablamos, cómo se apoderan de todos los medios, cómo van marcando nuestro destino como países, como potencia y como países, en los países periféricos, en nuestros países del tercer mundo, en nuestro mundo, nuestros países que son enormemente ricos, que ya es una falsa noticia decir es pobre, es un país pobre, es una noticia falsa. Fíjense ustedes en cuántos elementos de todo lo que está sucediendo hoy encontramos cómo esa noticia, diga, América Latina tiene los países pobres. No, son pueblos pobres en países riquísimos, de los que se quieren apoderar en estos tiempos. Para ganar esta guerra, que es una guerra contra insurgentes, una guerra de baja intensidad. Por ahí nosotros creemos que ya no están los militares gobernando. Bueno, un golpe de Estado es, por un ejemplo de un golpe de Estado postelectoral, postelectoral. Sube un presidente, Lenín Moreno en Ecuador, por ejemplo, por supuesto, él sube con el programa de un partido, con el partido este que había conformado el presidente Rafael Correa, el expresidente, sube con ese partido, llega al gobierno, ya está confabulado con los que quieren apoderarse de nuestros países, y en este caso el Ecuador, a la semana o a los pocos días abandona el partido, dice yo no soy más de este partido y no soy más de este programa. Eso es un golpe de Estado, porque a partir de ahí la voluntad popular, que lo había elegido para otra cosa, no por él mismo ni por su figura, sino por un programa definido, desaparece. Entonces, si vos no respetás la voluntad de Estado, ¿cómo vas a poder llamar democracia a eso que existe? Entonces, en todo esto, imagínense que toda esta información falsa se repita cada hora, cada 5 minutos, cada 10 minutos, que invade todos los canales posibles, que además de los medios de comunicación masivos, que están la mayoría en esas manos, en las manos del invasor, en las manos del que quiere apropiarse de nuestros países, recursos y riquezas,
porque han aparecido las primeras potencias desafiantes en el mundo. De repente aparece en la geografía del mundo China, ¿no? China, una potencia innegable. En este momento no se puede negar que sea una gran potencia en el mundo. Se recupera algo de la Rusia, que no es lo mismo, pero esta Federación Rusa se recupera. Detrás de todo esto hay otra historia que nunca la vas a encontrar contada, de las culturas milenarias que están detrás de estas potencias de este momento, culturas milenarias, y que se está extendiendo ese gran movimiento en Asia, en otros territorios. Se está definiendo también que esas potencias pueden imponer un nuevo orden mundial, y de hecho está sucediendo todo esto. Entonces este momento era caótico. Imagínense si la realidad se vuelve caótica para manejarla políticamente y correctamente. Es muy difícil en estos tiempos. Hay que conocer, hay que tener memoria histórica, hay que investigar, hay que mirar hacia atrás, hay que recuperar las culturas, hay que recuperar la identidad. Tenemos muchísimo que recuperar nosotros, más lo que hemos perdido en algunos años, y voy a poner después como ejemplo la Argentina, porque se vivió y lo que estamos viviendo. Imagínense si en ese caos, de hecho, ya se le agrega el caos de la falsificación de la noticia. Se le dice trolls, se dice reportero. Yo les quiero decir como un mensaje que lo podemos discutir, podemos o no debatirlo, porque hay que respetar mucho ese cruce de palabras. Por ejemplo, en una persona como yo, con tantos años de edad y tantos años de andar por un país, por el otro, por el mundo, que tenemos una larga experiencia, pero también necesitamos aprender de los más jóvenes que tienen otro tipo de experiencia, sin lo cual ni los más jóvenes pueden estar de nosotros, y tampoco nosotros, porque tenemos que hacernos cargos del paso del tiempo y de todo lo que sucede. Pero si ustedes se imaginan que frente al caos que nos está mostrando la realidad, el caos del cambio, los cambios grandes siempre producen situaciones caóticas, son inevitables. Pero para eso hay que tener detrás de esas situaciones caóticas una gran unidad en tiempos en que nosotros, por ejemplo, cuál es el momento en que está viviendo América Latina y por qué está haciendo tanto daño la mal llamada fake news, noticias falsas, vuelvo a decir, que tuvieron protagonismo histórico, pero no en el nivel de ahora. Era imposible. Con ese nivel que tienen ahora de reproducir la falsa información que corre por el mundo rápidamente, eh, es muy difícil combatir, es muy difícil organizar el caos, pero no es tan difícil si empezamos a tener dirigencias que auténticamente estén estudiando esta problemática. No puede ser que muchas dirigencias, yo veo eh, muchas dirigencias o personas que están ocupando lugares en el Congreso que no tienen ni la idea de lo que es la realidad ni de su país ni de otros países del mundo. Y esa otra cosa que te lleva a encerrarte en la soledad. Vos crees que lo que sucede en tu país es lo que sucede. No, la política siempre es internacional. Si vos no conoces lo que está sucediendo en el mundo, tus movimientos pueden ir falsamente. Por ese movimiento algo puede ser un movimiento falso que te lleve al derrumbe y no a lo que tenías que llegar. ¿Por qué? Por eso tenemos la necesidad de poner mucho énfasis en cómo en las instituciones universitarias y en todas partes tenemos que trabajar con este problema. No podemos permitir más que nos disparen, nos aplasten, nos transformen en sociedades zombies por medio de todo este entramado de información y manipulación de las noticias, a lo que se agrega
la noticia falsa que vuela por las redes. A eso lo tenemos que enfrentar, tenemos que hacernos cargo de esa situación que allí está. Pero para eso tenemos que saber de qué se trata. Y mucha juventud no ha quedado debidamente informada políticamente, diríamos políticamente, porque eso de que, bueno, yo no soy político no existe, cualquiera sabe que no existe, es político un acuerdo económico, es político un acuerdo militar, bueno, en fin, yo creo que muchos de ustedes esto lo saben, pero sí lo que estoy diciendo que en nuestra situación de latinoamericanos, nos hablan de la Via Yala, hemos tenido que recurrir a muchas de las sabidurías de los pueblos originarios que nos han dado tanta sabiduría en este periodo histórico, nos han dado caminos abiertos, porque que a veces no lo dejamos de lado. Es difícil combatir todo lo que en este momento está tratando de apropiarse del mundo, nos tiene que llevar a ver a dónde ha terminado Europa. Creo que de todos los que estamos aquí hablando y escuchando, estamos mirando azorados cómo la gran orgullosa Europa y la cultura de Francia, todo se ha perdido. Y la Unión Europea no se ha transformado en una especie de enorme colonia, porque no tiene ya voz propia, de ninguna manera. ¿Qué tiene que hacer España metida en el tema de la guerra de Irak, que es un tema del petróleo, de todas estas guerras infames? Y fíjate hasta dónde ha llevado que ellos están colaborando a pagar las armas, porque las armas se pagan con dinero de Europa. Ese dinero ha llevado a que desapareciera esta historia del bienestar que los europeos, los trabajadores europeos decían, bueno, tenemos todo solucionado. Bueno, se ha perdido muchísimo. Ahora, ¿qué tiene que hacer ese país? Destruyendo, destruyendo países enteros, destruyendo países. Te pongo un ejemplo que nadie habla, por supuesto, pero Libia era un país que se había convertido en un país, en una especie de república recién saliendo de todo el colonialismo que estaba dividida en dos, que la invadieron, la destruyeron unos avances extraordinarios y resulta que no dijimos nada. Bueno, de todo lo que no dijimos nada, todo eso que silenciamos nosotros, hoy está contra nosotros. Hoy está contra nosotros. Por eso, yo creo que en comunicación hay que dar un enorme vuelco. Hay que dar un enorme vuelco también en el mensaje, también en el discurso cotidiano. Nosotros tenemos que recuperar el lenguaje nuestro. Estamos hablando, no sé si les va a parecer algo extraño, pero yo te digo una cosa, cuando yo escucho hablar en la televisión o en la televisión de todos estos países de alrededor, nunca he visto el uso de las palabras, que las palabras no son malas y no son buenas, son palabras, pero cuando se han usado para insultar, para herir, para denigrar a la gente, no pueden ser utilizadas como un lenguaje común. Es el único país que no puede vender una telenovela, por ejemplo, porque le tienen que poner, le ponen puntos suspensivos, porque se dicen tantas groserías. Y eso, el lenguaje es una construcción social. Las fake news son destructoras, son muy destructoras de esa construcción social que es el lenguaje. Y entonces, fíjense ustedes, se hacen tantos daños que a veces colaboran, por ejemplo, ahora suponete que acá quieran cerrar todos los hospitales públicos. Bueno, vos lanzás una campaña de noticia falsa que se va traduciendo rápidamente
y van quedando en la cabeza de la gente. ¿Por qué? Porque la gente está con el celular, no abre un periódico. ¿Cuántos leen los periódicos? ¿Cuántos? Un nivel de la sociedad. Otro nivel no se entera de nada. Y hay otro nivel que está totalmente desconcientizado. Eh, eh, yo creo que no se puede hablar de la noticia falsa solamente así como alguien perdido, sino a qué corresponde esa situación, a quién le sirve más, quién la utiliza, por qué la utiliza, cuáles son qué hay detrás de esa falsificación, a dónde nos lleva, a dónde lleva a nuestros pueblos, qué hay detrás de los entretenimientos. Nosotros aquí tenemos para mirar esa experiencia. Vos te das cuenta que ustedes todos nos podemos dar cuenta, creo yo, de que esos entretenimientos han hecho un daño irreparable a una gran parte de la población. ¿Quién se ha aprovechado de esa pérdida de conciencia, de la ignorancia sembrada? Se siembra la ignorancia, también cuando vamos perdiendo nuestras culturas, para qué y por qué es, y de qué se trata, y para qué está dirigida. Entonces, fíjense ustedes que es un problema muy grave, pero que lo podríamos enfrentar. Ahora, para eso, ¿qué necesitamos? Una gran unidad, terminar con los campos de concentración del pensamiento, los campos de concentración de la cultura prisionera, del lenguaje prisionero, terminar con todo este tipo de prisiones de las cosas que nos pertenecían a nosotros. Entonces, nuestro país nos está enseñando esto. Cómo una persona que se atiende en un hospital público puede decir, bueno, aunque estudia, las universidades son utilizadas para esto, para el otro, y empieza a repetirse, y te va quedando en la cabeza, como le va quedando esa manipulación en los entretenimientos, que los noticieros de televisión se han convertido en un programa de chismes, de chismes baratos, de chismes. ¿Qué nos importa a nosotros que el actor fulano de tal o el actor el otro hayan, perdone, que se vayan, que viajen, que se separen, no, días enteros sobre eso mientras están muriendo miles de personas por hambre alrededor, en una situación que en Argentina nunca debió existir, que falte alimento, por ejemplo, en el país que produce 400 millones, para 400 millones de habitantes del mundo, los alimentos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque fíjate que nunca hemos examinado qué fue cada periodo histórico, porque se perdió la continuidad histórica. Y la noticia falsa es precisamente lo que más ha prosperado para borrar la continuidad histórica. Vos siempre lo haces, está pasando algo, la total, te acusan, te invierten la verdad, mienten, descodifican, todo va junto de esto. Entonces se pierde la continuidad histórica. No puede ser que un joven ignora hasta quién es San Martín. Si vos le preguntás a muchos, no puede ser que en Argentina haya mucha gente que no sabe, que no sabe que nuestras, nuestros países, nuestras provincias tienen en muchos casos una gran mayoría de población indígena o descendiente de indígena. No puede ser que no se considere un coya, un indígena guaraní, un mapuche, no se consideran argentinos cuando ellos eran los dueños de esta tierra. No puede ser. Entonces, imagínate que se pierde todo eso, que un joven no sabe lo que pasó de aquí hacia atrás. ¿Por qué? Porque le conviene al poderoso, al que te quiere humillar, se quiere apropiar de todo lo que nos pertenece, porque hemos hecho una larga lucha, una larga lucha. Acá ha habido 500 años de lucha
de los pueblos originarios y cómo han luchado, decidieron la suerte del colonialismo español, porque además trabajaron con los ejércitos liberadores de América Latina, allá en el siglo XIX, y después llevamos 2 años, más de 2 años, de resistencias también acá, pero no teníamos tanta pérdida, tanta concentración de los medios de comunicación, no era tan brutal como es ahora. Se ponen en una etapa que es mentirosa, de donde periódicos importantes del país. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar todo lo que ha sucedido para la juventud? Estamos viendo que la juventud, que en las universidades estudiás, elegís el camino que vos querés, pero estudiás, te vas haciendo, conoces la historia, volvés a recuperar un montón de cosas, pero el sentimiento de patria, de identidad y de cultura, también a veces, todavía en los claustros universitarios, está el lenguaje del poder económico, los escritores del poder hegemónico. Bueno, eso también, la colonización, la, la, la fake news, si nosotros hiciéramos un planteo, pero que no nos dejemos contagiar ni por ese lenguaje burdo, cuando teníamos nosotros uno de los países con grandes escritores y todas estas cosas, escuchar el lenguaje que hay ahora, te da mucha tristeza, porque hemos retrocedido enormemente en nuestra cultura. Bueno, si nosotros nos quedamos solo en manos de estos medios y esa cantidad de personas trabajando para mentir, para mentir, para mentir, digo, y con eso, para destruir toda esperanza de una población que se queda anulada, formar sociedades zombies es lo que han logrado. Estudiemos bien este sistema de información que tenemos. Y en medio de ese sistema empecemos a decir, bueno, con la noticia falsa invadieron cuanto país quisieron en otros momentos. Ahora es mucho más, porque con las nuevas tecnologías, por supuesto, eso aumentó de una manera increíble. Entonces, si nosotros encima no estamos ni preparados para resistir lo que teníamos de antes, en este momento, ¿cómo resistimos a la invasión, a la cultura, la colonización, la destrucción de nuestras culturas? De eso que decíamos, no, la tradición es una cuestión de las derechas, de los conservadores, no es cierto. La tradición de nuestro pueblo es nuestra, no es de los señores que se ponen un poncho de gaucho por allí y hacen estos malabares. Ahora estamos viendo, y con esto creo que terminar, las noticias falsas que se dan en estos momentos en la Argentina es una pelea del día a día, hora a hora, minuto a minuto, como diría Borges, cada minuto es un tigre, ¿no? Fíjate cómo tenemos contra lo que estamos luchando nosotros. Entonces, no es que no podamos hacer nada y nos quedemos así con los brazos bajados y mirando al infinito, o siguiendo la vida de no sé qué periodista que si, ¿qué le importa a un pueblo que tiene más del 53% de la población en la pobreza, contado con las provincias un 70%, contado por el Banco Mundial, que no es nuestro, somos un 73% pobres? ¿Cuántas noticias has visto vos de respuestas nuestras en las redes, noticias así como ellos han hecho, esa cosa cortita, eficaz, de golpe, te dan el golpe, el shock, chau, chau, te decimos tal noticia, y nosotros, ¿por qué nos quedamos? ¿Qué nos falta si tenemos muchísima más preparación que lo que tienen estos personajes? Acá hay diputados que no saben ni siquiera nada de nuestra provincia, nada de nada. Pueden estar en el Congreso, puede estar alguien que tenga sus conocimientos de experiencias totalmente,
pudo gobernar el primer presidente indígena en Bolivia durante tanto tiempo. Pudo gobernar México, Benito Juárez, y lo gobernaron con infinita sabiduría, pero personas que ni siquiera han tomado un colectivo en su vida para viajar, que no han hecho nada de nada en su vida, no. No hay derecho que ocupen un lugar para no decir nada o quedar atrapados en el mandato. Porque, ojo, queridos amigos, creo que voy terminando, pues si no ustedes me sacan ya del programa. Yo creo que nosotros sí estamos, que este es un buen momento para reaccionar. Mañana será tarde. ¿Cómo vamos a volver a recuperar lo que se regaló y se entregó en un periodo histórico? Entonces yo creo que nosotros tenemos una enorme posibilidad de volver a recuperar nuestra dignidad, ¿no? La dignidad de un pueblo que es esencial para la vida. Creo que nosotros tenemos unas grandes posibilidades y en las universidades hay gente muy valorable. Entre la juventud yo he encontrado juventud extraordinaria en este país, pero no la dejan aflorar. Y también quiero decirte a compañera querida con la que estaba hablando, que rato, ¿verdad? Yo estaba hablando con la compañera que me había hablado, este, y yo decía, no, nosotros tenemos que recuperar la voz. Nosotros tenemos voz y la tenemos que instalar como sea, pero creativamente, imaginativamente, haciéndonos cargo del cambio de época, del cambio de paradigmas, de todo un cambio que es una gran revolución. No podemos perdernos en ese caos, no podemos andar por el mundo. Tenemos en nuestras manos todas las posibilidades. Y a ver qué hacemos, pero creando, no esperando que te digan, a ver, vos haces esto. No, creativa, tenemos toda la imaginación. Nosotros somos el continente de la imaginación. ¿Cómo no vamos a tener imaginación para crear cosas nuevas, para darnos cuenta de por dónde va un camino? Bueno, esa lucha está en el aire y yo les agradezco muchísimo, pero yo le pido a los jóvenes investigadores que vean el origen de la información falsa y de estas redes. El origen fue todo lo que se fue haciendo, como vos viste, en el plano militar. Entonces creamos un país, te ponías una dictadura, los ejércitos estaban dependiendo totalmente del poder hegemónico mundial en ese momento. Después nos instalaron toda una vida durante la Guerra Fría. No permitamos que nosotros seamos otra vez utilizados para otras guerras, que lo único que van a dejar es un mundo destruido. No, una guerra en este momento sería como casi el fin del mundo. Sí, no lo digo con palabras altisonantes, es verdad, porque la cantidad de bombas, eh, de, este, de armas nucleares que hay son suficientes para en 5 minutos una gran degradación mundial. Pero nosotros, fíjense que parecemos chiquititos, pero tenemos en nuestras manos comenzar a hacerlo. E inventar, como inventaron, imagínate, vamos a decir, eh, un, un, eh, para no dar nombres acá porque no te digan que estás politizando. No, no, politizando es una palabra inútil. Política es todo y la política no es nunca doméstica, sino internacional. Lo doméstico es para crear unidad y organización y poner fin a las dictaduras. No nos dejemos gobernar por dictaduras falsas que vienen envueltas en procesos electorales muy limpios, porque ahora no va a haber ningún proceso electoral limpio a partir de ahora, porque ya se dan cuenta que cuando había un proceso electoral limpio, gana el pueblo que hace años está harto de ser usado para una cosa o para la otra. Y entonces, esto también tenemos que actuar con esto.
hay que hacerse una caracterización de papel, de cuáles son las trabas y obstáculos más importantes que se nos presenta hoy en día para poder mantener nuestra capacidad de soberanía e independencia. Nosotros debemos saber que sin independencia y soberanía no hay ninguna democracia que pueda durar, porque no hay un poder. No tienen poder. Las democracias que suben a veces han hecho cosas extraordinarias sin poder, pero hay un momento que el poder se impone, tienen todo en sus manos. Entonces, eh, esto es simplemente una forma de pensamiento que se puede discutir y podemos discutirlo, pero ir a buscar las fuentes desde dónde progresó esta forma de comunicación, desde dónde progresó la noticia falsa. Lo que nosotros podemos crear es una estrategia con sus tácticas. El tema de la operación Cóndor, y esto sí es el cierre. Todo el mundo dice que hay una operación Cóndor, pero que nos vengan a decir a los investigadores que somos varios, aquí en Estados Unidos, en México, en Uruguay, en Chile, todo, que vengan a decirnos que esto es una operación. Cóndor no fue nunca un plan, fue una operación. El plan grande se llamó las dictaduras de la seguridad nacional. Ahora querían reemplazar las dictaduras de seguridad nacional con las democracias de seguridad nacional. Fíjense el cambio que había. Pero detrás de todos estos que vienen con palabras y cosas, voy, que esto lo hago legalmente. Bueno, nosotros estamos viviendo hoy mismo un proceso que es totalmente ilegal, totalmente ilegal. Acá fue ilegal hasta el anuncio del final de las últimas elecciones de la segunda vuelta. Por ejemplo, hecho el escrutinio final, el 56% desaparecía por lejos, desaparecía para los dos enfrentados. En el escrutinio final se contaban los votos blancos y los demás, que esa era la verdad del asunto. Teníamos poco más de 41%. Busquen algunas cosas que escribió el escritor Mempo Giardinelli cuando te planteó: acá están los números de las últimas elecciones. Nosotros nunca he visto que nos acomodemos con los números del escrutinio final, que siempre demora 3 o 4 días, por supuesto. No se dice en el momento. Entonces quedamos con el 56, no era el 56. Y de ese 56, este personaje tenía el 28.000. Nada más, el resto se lo pusieron. Pero que nos cuidemos ahora de todo esto que que lo miremos de frente, que no nos asustemos para mirar la verdad, porque esto, ir conociendo, ir indagando, ir viendo, nos va a abrir el camino a la verdad. El camino a la verdad y a nombrar las cosas por su nombre. El que es un mercenario de la información es un mercenario. El que no lo es, no lo es. Punto. Pero no sigamos manejando así un lenguaje ambiguo, porque entre la miseria desoladora que suele haber, también la miseria que le podemos dar en nuestro lenguaje es terrible. Nosotros tenemos que recuperar la voz, el lenguaje, la palabra y nuestra capacidad de que del siglo XXI logremos por fin la independencia definitiva. Porque es recolonización o independencia. Ese es el planteo que tenemos ahora. ¿Qué papel juega la información? Eso es lo que estamos tratando de ver. Me quedo en silencio, esperando que me... Muchas gracias, Estela, le agradecemos su intervención. Y sabe que antes de terminar... No, sí, me quedo un ratito para... Sí. Sí, antes de terminar y pasar a las preguntas, a mí me gustaría que usted pueda explicar con detalle lo de la operación Peter Pan, que es muy impactante, y también que nos dé su opinión respecto de, bueno, simplemente la operación Peter Pan. Una vez que explique eso, y le hacemos 2 o 3 preguntitas y ya la dejamos libre. No, bueno, la operación Peter Pan fue una cosa armada precisamente por la desinformación, porque fue que decían que a los niños había que sacarlos, salvarlos ahí de Cuba,
como ustedes saben, Cuba hizo una revolución. Digo, Cuba sí es independiente y está pagando un precio muy alto. La operación Peter Pan fue uno de los precios muy altos que se pagaron, porque se llevaron esta cantidad de niños diciéndoles que los iban a llevar a la Unión Soviética, que los iban, eh, todo lo que quieras. ¿Vos te recordás? ¿Vos te recordás bien de lo que fue eso? Bueno, y eso derivó en una de las mayores injusticias que se han cometido en cuanto a la situación en Cuba y cuánto caló toda esa información que se iba repitiendo por debajo, que no había tanta fake news, pero sí había una cantidad de desinformación que castigaba a la población. Esa operación Peter Pan fue siniestra. Los niños no es que prácticamente fue dejar a la deriva o llevarse unos niños para tratar de ampararlos del comunismo espantoso que los iban a llevar. Fue una operación feroz. Pero yo te voy a decir que no es la única operación. Como Cóndor no es la única operación. Hubo una operación Calipso que fue en Centroamérica. Hay muchas operaciones en que murió mucha más gente que en la operación Cóndor, porque la operación Cóndor se dedicó a personalidades muy importantes específicamente. Bueno, yo creo que lo que hay que hablar un día, poner la lista de operaciones, pero para decirlas detalladamente, mostrando cómo lo hicieron. Hay una operación Jalisco, hay una operación que se hizo aquí en Itaipú. Todos esos tenían nombres, como el cóndor, como el lobo triste, como los zapatos viejos, como no te imaginas. Hay una operación Puna, esa es la Puna. eh, pero todas esas operaciones, y las más criminales, entre las que uno caracteriza como que las más criminales, fue el verdadero como robo de una cantidad de niños que yo los comparo de alguna manera con otro suceso que no tiene nada que ver, pero que cuando se invadió Libia, había una cantidad de niños africanos que se habían quedado huérfanos y allí se armó un lugar que llegaban todos los niños huérfanos que andaban tirados por las calles, que eran muchísimos, ustedes saben que hay muchísimos niños huérfanos de las guerras, lo estamos viendo ahora, ¿no? Este, para traerte a este momento histórico. Y entonces nosotros estamos, esa cantidad de niños, había, creo que eran como 200.000 o algo así, estaba el lugar donde los estaban dando educación, los llevaron. Bueno, los mercenarios que entraron, los mercenarios de la organización del Atlántico Norte, que usa mercenarios desde su creación en 1949, se los llevaron a todos esos niños, se los llevaron en barcos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Vos sabés lo que es cuando está la trata de personas, la trata de niños? Bueno, ahora no nos hagamos los, los sordos, mudos y ciegos frente a una guerra que se está, un genocidio que se está cometiendo delante de nuestros ojos, de los que nadie habla. ¿Cómo nos han silenciado un año? Los niños son un blanco, nunca han muerto esta cantidad de niños así directamente matados como un blanco, ni mujeres como está sucediendo en Palestina. Tenemos un territorio, se le dice a la gente que son 364 kilómetros lo que tiene Gaza, donde estaban hacinados unos 2 millones de personas, de un pueblo que perdió todo su territorio, que fue expulsado de su tierra, que está. ¿Quién le dice esto? ¿Qué creen que puede? Es atroz que estemos viendo gente que va con sus niños muertos envueltos en los brazos y que no reaccionemos, que una sociedad esté así apaciguada como si no pasara nada. Y hay que dar un grito: escucha Europa, escuchen las voces del mundo. No podemos seguir en esta situación de permitirnos sobrevivir
mientras están sucediendo las terribles masacres y matanzas que se suceden en el mundo. Yo creo que este, pensé que no sé qué pensé que me iba a preguntar por otro tipo de operación, pero bueno, te lo sinteticé comparando en distintas circunstancias, con distintas, cómo fue casi lo mismo, pero con otra envoltura esto, así de más, el imperio que te iba a llevar y te iba a educar y te iba a formar maravillosamente y te iba a rescatar del terror que nadie les estaba aplicando, porque si hay alguien que tiene cuidado con los niños y se lo ha reconocido la ONU y todo, es Cuba, en medio de que está en una islita a 90 millas del imperio, que está siendo bloqueada desde hace 6 décadas. Porque acá no entienden lo que es un bloqueo, ¿me entiendes? Como que es que no te, sos una isla, no te entra nada, nada. Te ponen barcos alrededor y te pagan todo lo que viene a tu isla. Entonces, bueno, tenemos que aprender mucho. Pensemos lo que pensemos políticamente, por lo menos seamos honestos frente a la realidad. Y pensemos siempre que tenemos que luchar por la verdad, porque es la única corriente de salvación de la humanidad. Es la humanidad la que se está jugando hoy en día en el mundo. Es la permanencia de la humanidad. No nos podemos desentender de eso. Y entre eso estamos nosotros, y ni sabemos ya en qué situación estamos. En este momento, si vos hicieras la lista de operaciones que se han hecho aquí, en este momento y ahora, tendríamos para 2 horas de charla con varios compañeros que estudian estos temas, 2 o 3, así es. Muchas gracias, Estela, le agradecemos un montón y ahora ya en un ratito la liberamos. Yo le voy a dar paso a mi compañera Claudia para que ella le haga algunas preguntitas que dejaron en el chat y cuando usted ya se quiera retirar, ahí ya cerramos, ¿sí? Bueno, Muchas querida, gracias a todos los compañeros. sí, 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 Buenas tardes, compañera. Estela. Buenas tardes. Primero agradecerles por esta tremenda exposición. Le paso a preguntar algunas de las preguntitas que dejaron en el chat. Primero sería, ¿qué opina de las agencias chequeado y de la posverdad? Y después, ¿qué papel juegan los discursos de odio en la esfera pública en la construcción de la memoria colectiva de nuestros pueblos? Por ahora le hago esas dos y después le agrego otras. Bueno, la primera, que me distraje porque se me quería Te la subir un repito, gato. no hay drama. ¿Qué opina, o sea, qué opinión tiene en relación a las agencias chequeado y sobre lo que es la posverdad? Mira, la agencia chequeado, te digo, yo tengo la entrada de un montón de agencias aquí con las que trabajo. Chequeado, yo le digo a la persona que me hizo la pregunta, que cómo la está qué es chequeado y que la está viendo, que la defina. Yo no te la podría definir en este momento porque no la conozco tanto, pero yo sí, después si la persona que te hizo la pregunta puede hacer una entrada, sería muy bueno porque así quedamos, no quiero este, decir algo que desconozco de fondo, ¿viste? Nosotros yo estoy viendo todos los días estas agencias que están circulando por el mundo, la red Voltero, un montón de cosas, porque pero aquí tenemos varias que hay que respetar muchísimo el esfuerzo que están haciendo, varias agencias que están surgiendo y que siguen surgiendo dentro de Argentina y que también son consultadas desde afuera, porque desde afuera están teniendo más información, porque acá adentro no se consultan, lamentablemente, todas las agencias en general, no masivamente como hubiera sido bueno que existieran. Y bueno, y el discurso de odio también estaba en esta pregunta. Ah, no, era Te el la discurso. repito, decía, ¿qué Sí, papel juegan los discursos de odio en la esfera sí, pública en la sí. construcción de la memoria colectiva de nuestros pueblos? Bueno, el discurso del odio, ahora se le llama discurso del odio, pero eso también es de vieja. El odio con que
Por ejemplo, los odiadores eternos, diríamos, que estuvieron al lado de las dictaduras, que sembraron de odio en la cabeza de muchísima gente, los sembradores de odio de los medios de comunicación, que eso es terrible. El prestarte para emitir el discurso del odio debería ser castigado con una pena, considerando que la UNESCO te dice claramente que el papel del periodismo, la información es un derecho de los pueblos. Figura en la Carta como un derecho de los pueblos. El derecho a la verdad no es a la información cualquiera, el derecho a la verdad es un derecho de los pueblos. El que no utiliza la verdad en su información periodística no es periodista. El que se hace el vocero de la preparación de un golpe de Estado o de una invasión no es periodista. Empecemos por ahí. Empecemos por fijar las cosas centrales de lo que es el periodismo. Y que el derecho de los pueblos, le estamos cercenando el derecho de los pueblos a conocer la verdad. Eso es una de las cosas más graves. Y este discurso del odio, que ahora está ya administrado, más administrado que nunca, porque antes surgía, si vos ibas el discurso del odio, te pondré como un ejemplo nuestro, argentino, durante el peronismo. Imagínense, yo vengo de haber vivido todas esas dictaduras después del 55, cuando se le llamaba, la clase alta llamaba cabecitas negras a toda la gente del interior, a los pobres, el desprecio, esa palabra, yo nunca digo groserías, negro, de mer, para decirlo, todas esas cosas son discurso del odio. Ahora lo estamos viendo más claramente que nunca. Pero sí, pero este discurso, ¿sabes dónde se habilita mucho? En esos sectores de la sociedad que se han convertido como en zombies. Así como si vos preguntás a una persona que está todo el día prendida así de la televisión, que está emitiendo permanentemente discurso del odio. Discurso del odio es decir una mentira. Discurso del odio es fomentar que se persiga a alguien, la persecución política, argumentar una persecución política, argumentar en una causa falsa que está creada sin ninguna prueba y que se habilita. Eso es una forma del discurso del odio, no solo en las palabras que vos emitís con odio, sino también en estas situaciones. En una situación así como te digo, si vos me decís en la persecución política, hoy hay persecución política, hoy hay miedo en la población, miedo a perder el trabajo, miedo a pasar más hambre, miedo a quedar sin nada. El discurso del odio y el discurso del miedo van juntos, van muy unidos los dos, porque el odio va por una parte destruyendo todo lo que haya de humano en un ser humano, destruyendo la humanidad, destruyendo el humanismo como característica de todo movimiento que quiera hacer una transformación social profunda, que es un tema que se habló mucho, que se está hablando mucho en estos tiempos. este, Fíjate, eh, bueno, esto nos lleva a atender a que nosotros tenemos la posibilidad de combatir el discurso del odio, pero el discurso del odio no se combate solamente con denunciarlo, no, se combate con con una acción transformadora. Yo no te estoy diciendo que salgas con un arma, ni estoy diciendo nada. Estoy diciendo que tratemos de unirnos todos, porque el discurso del odio desune a los nuestros propios, a los que tenemos la necesidad de un mundo distinto, de un mundo sin injusticia, de un mundo donde todos tengan la igualdad, donde haya igualdad,
donde todos tengan la misma oportunidad para sobrevivir, que apenas nosotros hemos probado unas posibilidades dentro de estos últimos tiempos. Entonces, fíjate, por ejemplo, el discurso del odio contra las universidades. Fíjate cómo fueron concentrando a tanta gente que decía, claro, y para la universidad, ¿por qué les tenemos que dar esto? No, el hospital público, ¿para qué? ¿Por qué el hospital público? Si hay discurso del odio peor que ese, decide dónde está. Porque eso es el odio ya, fuera del discurso que está pavimentando las calles, están pavimentando las calles del odio, ¿no? Entonces, eh, con el tema de la posverdad, que se puede unir con esto, a mí me sonó que era demasiado entrar, a mí personalmente se han hecho cosas maravillosas con el tema de la posverdad, pero ¿cuándo podemos hablar de una posverdad? En principio, no estamos ni pudiendo instalar la verdad cada día que queremos instalar, estamos impedidos de instalarlo. Han hecho muy buenas interpretaciones académicas del tema, pero si vos querés ponerla en la vida cotidiana de los pueblos, no funciona ninguna de estas explicaciones académicas. Esto tenemos que decirlo. También tenemos que decir la verdad sobre la posverdad. Bueno, pero es una lucha, precisamente parte de esta misma lucha por el derecho que los pueblos, el derecho a recuperar. Para mí, la posverdad sería cuando los pueblos alcancen el derecho a recuperar, este, recuperar la información veraz. Cuando los pueblos puedan, cuando se pueda cumplir en el mundo con esa demanda que figura en la Carta, en la UNESCO, el derecho de los pueblos a la información veraz, ahí estaremos en el sitio perfecto instalando la posverdad, lo que viene después de haber recuperado la verdad. Eso yo te estoy diciendo, yo siempre pienso, creo que los compañeros también tenemos que pensar todo con el lenguaje que le pueda llegar a la población. Yo te puedo hacer un discurso académico, y no es eso lo que estamos buscando. ¿Cómo le transmitimos a los pueblos nuestras palabras, nuestras verdades? Lo que no es que yo creo que mi verdad es única, la verdad es la verdad, la realidad es la realidad. Tú no podés decir yo tengo tres realidades. No, no es cierto. Empezamos por ahí. Pero una de las cosas que nosotros estamos necesitando hoy, bajar un poquito el academicismo para establecer el contacto con los pueblos. El periodista es uno que está capacitado para transmitir lo que la academia, pero llevarlo a un lenguaje más popular que te lo entiendan todos. Porque yo qué hago haciendo un discurso en un campo de refugiados, todos hablando de temas acá. No, yo tengo que decir lo que, tengo que exponer mi verdad y mi acompañamiento para los pueblos en una circunstancia que ningún ser humano debe tolerar, como es la vida que están viviendo esos refugiados, como es la vida que están viviendo los migrantes. Los migrantes, fíjate si no hay un discurso del odio más grande que impedir en Europa que los migrantes, a los que ellos dejaron sin casa, los bombardeos dejaron sin casa, sin hogar, sin trabajo, sin vida propia, y después les cierran las puertas cuando solo lo que quieren es comer, sobrevivir. Y bueno, ahí está todo esto encierra los discursos del odio y el tema de la verdad y la posverdad. Ya tenemos que trabajar mucho más en esa temática, pero tenemos que trabajarlo nosotros y escuchar a la academia lo que dice para ver, porque también hay que discutir a la academia. En algún momento también podemos discutir a la academia.
Porque de acuerdo al discurso de la academia no hubiera surgido, qué sé yo, un Evo Morales, tantas personas que yo te podría enumerar. Entonces yo creo que hay mucho que discutir en todo esto, pero lo que pasa es que tenemos que amar la verdad sí, un poco, lo opuesto al odio es el amor, digamos, ¿no? Bueno, entonces enamorémonos de nuestra pelea, enamorémonos de nuestra lucha. Y ya te estoy hablando en el campo de la poesía media. La poesía es muy bien, muy buena, y una canción puede tener más vitalidad que todos los discursos de meses enteros. Una sola canción, León Gieco, te dijo tanto, tanto en algunas canciones. Por ejemplo, te lo pongo como ejemplo, pero te lo puedo poner de todas partes del mundo. Entonces, tenemos que empezar a revolver un poco todo esto y desenredarlo dentro de nuestras propias realidades y nuestro propio pensamiento, ¿viste? Eso nos hace dogmáticos, menos dogmáticos. Es lo que nosotros necesitamos para establecer esta lucha contra estos temas de los que estamos hablando. Buenísimo. Acepta que me discutan todos. Yo no importa, discutimos, pero yo le estoy hablando de una experiencia, de una Sí, experiencia de vida que he sí. vivido revoluciones contra revoluciones, golpes, guerra. He visto morir muchos jóvenes y no me gustó ser corresponsal de guerra, pero sí por lo que yo podía contar sobre la verdad. Pero fue muy triste, fue muy doloroso en muchos momentos. Pero yo soy una persona optimista. No se dejen ganar por el pesimismo. Siempre tenemos algo que podemos resolver, pero tenemos que crear, todo tenemos que crear porque todo va a ser nuevo lo que viene. ¿Entendés? Bueno, ya bastante los aturdí, los bastante largamente los aturdí. Así que yo espero escuchar. Sí, Estela, muy, muy importante todo lo que comentás y sobre todo la experiencia que vas contándonos, ¿no? A nosotros que somos parte también, unos fans, podemos decir, de lo que es tu trayectoria, ¿no? Es muy importante y más poder tener la voz presente. Sigo con una pregunta, han habido otras, pero ya lo has ido desarrollando a lo largo de tu relato, así que vamos con la última pregunta, que sería, ¿qué necesitamos para construir una contranarrativa para poder contrarrestar el discurso de los monopolios informativos? Algo has ido mencionando igualmente. Claro, sí, yo sé que es muy difícil contra los que estamos peleando, ¿no? Porque, pues claro, eso que yo te decía de que tienen el control del 98% de la información que transcurre por el mundo, que esa información a la vez está militarizada de acuerdo a las necesidades de los guerreadores eternos, los que invaden, los que ocupan países. Este, y entonces, para pelear contra el monstruo, bueno, yo creo que a veces hay que unir fuerzas. Mira, a veces pensamos que nosotros creamos una cosa solitos. Y sí, todo ayuda, todo lo que hagas, aunque sea una radio que sea mínima para abarcar a 100 personas alrededor. Está luchando, pero tenemos que ir mucho más arriba. Yo creo que nosotros nunca fuimos planteando a nivel mundial, aunque nosotros sabemos que nadie le hace caso ya a los organismos internacionales, el hecho lo está demostrando Israel en este momento, que le dicen es un genocidio, que le dicen son crímenes de guerra, que dicen todo, no le importa. Esa impunidad, esa impunidad terrible que nos condena a todos nosotros también, porque lo que le están haciendo a Palestina se lo pueden hacer a cualquier país de América Latina, estaba en la misma señal. Pero lo que yo te quisiera decir que no hemos dicho vamos a hacer una cosa hacia nivel mundial. Por ejemplo, a mí se me había ocurrido que podíamos denunciar ante el mundo
entre investigadores jóvenes que busquemos qué nos pasó a nosotros en América Latina en estos 200 años. ¿Por qué hemos tenido un genocidio en toda América Latina? No se los hemos contado al mundo. ¿Por qué? Si nosotros hiciéramos diríamos, contáramos cuántas víctimas, porque no son solo de las guerras que se dieron en Centroamérica, de las dictaduras militares, de las muertes de las dictaduras militares, sino también de los muertos explotados en, en la búsqueda del oro, en las minerías, los que han muerto en los yerbatales, a todo ese mundo de desaparecidos de los que nunca hablamos. Porque entonces, si nosotros hiciéramos no sería necesidad mucho, sería unir muchos esfuerzos y presentarnos ante el Tribunal Penal Internacional, hacer ruido, como dijo el Papa. No hemos hecho un ruido del significado criminal que ha tenido la desinformación en nuestra América Latina. No lo hemos hecho. Eso lo estoy juntando. En toda Argentina tenemos todos estos jóvenes que están haciendo tantas cosas maravillosas, como me supongo que podría ser el tema de Chequeando, y todo lo que se está haciendo en esta situación. Eh, Fíjate, vos fíjate que sería fácil que se hiciera un informe, país por país, unir todos esos informes y llevar. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el país que más muertos tiene en la violencia, de la violencia? Es Colombia. Colombia. Tiene la mayor cantidad de desaparecidos, y Guatemala, que tiene 90.000 desaparecidos, tenía 7 millones de habitantes. Y nosotros decimos 90.000 desaparecidos. Más los muertos enterrados, que, bueno, son el territorio colombiano, el territorio guatemalteco, son verdaderas tumbas ignoradas, ¿no? De tanto tiempo. Entonces, para ir viendo eso lo podemos poner. Si nosotros hiciéramos esa información bien codificada, de todos los países de América Latina, y juntos presentamos esos informes afuera, nosotros podemos, yo te digo, no nos harán caso, pero salimos al mundo. El mundo sabe de qué se trata lo que nos está sucediendo y por qué, en qué punto nosotros estamos diciendo que necesitamos liberarnos definitivamente para poder, porque nuestros planes, nosotros somos unas neocolonias, ponele. Nuestros planes no pueden desarrollarse, nuestros planes de desarrollo auténtico, de transformarnos en países reales, de profundizar todo, de terminar con esta injusticia feroz en la que estamos viviendo, de transitar con unas justicias que ahora, ojo, compañeros, que yo no quisiera irme de esto sin decirle que todo el mundo tiene que conocer que a finales de los años 90, en Estados Unidos, en esos documentos que se hacen para qué nos va a pasar a nosotros en estos próximos 10 años, era que había que infiltrar todas las estructuras judiciales, infiltrando y apoderándose de las estructuras judiciales, como sucede en la Argentina, como ha sucedido en la Argentina, es un ejemplo real. Si se apoderaban de la mayoría de los medios de comunicación, que eso era más fácil, con el neoliberalismo quebraron, fueron comprando medios, fueron comprando todo, con las nuevas tecnologías, etcétera, y fíjense, con todo eso, y con la formación, dice que hablan de las nuevas derechas. ¿Qué son las nuevas derechas? No es la derecha oligárquica, no es la derecha. Sí, hay conservadores, oligarcas y lo que sea, pero se han apropiado mediante la corrupción de los viejos partidos centenarios o los viejos conservadores y liberales de Centroamérica y acá radicales y peronistas. Bueno,
Nosotros que hemos visto la transformación del Partido Radical, que yo no te digo decir que hay un Partido Popular, lo que quiera, pero no era esto que hacen algunos dirigentes. Entonces han conformado unas alianzas. En todas, vos viste que todos son alianzas. Alianzas aquí, había la Alianza Renovadora, había otra en Panamá, este, todo se organizó en todos los países de América Latina, coaliciones o alianzas. Y con esas coaliciones y alianzas han tomado el Congreso, se han metido en los congresos con la posibilidad de manejarlos, se han metido en la justicia. Ahora, ¿qué justicia podés buscar? Vos te das cuenta que vos te presentás a, a la justicia, ahora, en la persecución política que hace la justicia, que eso es lo que le llaman los FER, junto con los medios de comunicación, la justicia y el apropiamiento de viejos partidos tradicionales, ellos ahí están manejando lo que quieren donde quieren. Por eso están tan furiosos ahora que en México se decidió que fuera por elección popular, pero muy seria, este, el ataque, el ataque intenso sobre México en este momento está en esa transformación que se quiere hacer de que la justicia no puede seguir siendo. Vos estudien acá cómo se fue desde Martín Fierro, diríamos, hasta ahora. Estudien quién estuvo detrás de los primeros jueces que hubo en nuestros países. ¿Y cuánto se ha cambiado de ahora hasta ahora? ¿Cuánto se ha cambiado? Bueno, querido, necesitamos rever todo esto. No es tan simple. Parece un montón de cosas, pero no. Ese montón de cosas caben en una decisión liberadora, en una decisión liberadora. Y nosotros lo que necesitamos es liberarnos de una vez por todas de todo lo que nos está cargando y nos está convirtiendo en países ricos con pueblos pobres. Eso se tiene que acabar. Esos recursos son nuestros. Acá vivimos y acá nosotros podemos saber marcar. No, no somos ineficaces, porque hemos creado un país, evidentemente. Así que no nos quedemos, no nos quedemos dando vueltas. Vamos hacia adelante, unidad, organización, decisión y peleemos de otra manera el tema de la información. Vayamos a lo más alto, manteniendo lo alternativo, porque no podemos dejarlo en este momento histórico de ninguna manera, pero llevando para que podamos explicar hacia afuera más coordinadamente lo que ha significado la, la apropiación del manejo de los medios de comunicación para nuestros países en proceso de liberación nacional en cada lugar de América Latina. Muchas gracias, Estela. La verdad que te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste, casi 2 horas. Sí, Sabemos que estás un sabe, poco sí, delicada. eso le quería decir que me perdonaran porque no estaba bien. Acabo de venir del hospital, estoy en un tratamiento urgente y que les perdone porque a veces me hubiera gustado profundizar más, pero no pude porque estoy muy agotada. Pero gracias por estar con ustedes. No, te agradecemos a vos por el espacio. Bueno, te saludamos y bueno, obviamente te agradecemos desde Amapola Periodismo, que Qué lindo está ese Marlene nombre. Castro. Después, el mío es Claudia y yo pertenezco a Minca Comunicación, mi compañera no, y que también está, que es con la que hablaste, está también. Y después desde el espacio de Aviala Soberana, que es el que confluye toda esta movida. Qué Y bueno, lindo. también agradecer a todos los que participaron a lo largo de este encuentro, que son de varios países, son también migrantes, campesinos de pueblos originarios y demás, comunicadores populares, así que tenemos como una gran variada audiencia, se podría decir. Eh, Maravilloso. así que, así que te agradecemos, la verdad que fue muy enriquecedora tu relato y bueno, saber que lo digas con tu propia voz, la experiencia sobre todo de todo lo que has vivido, la verdad es muy motivador escucharte.
Y acá, bueno, quiero recordarles a los participantes que, bueno, dejamos los links de asistencia, cualquier cosa se pueden comunicar por privado. Después tenemos la invitación para las próximas clases. En la clase siguiente vamos a tener al corresponsal de guerra Sebastián Salgado, es Ay, un corresponsal que lo adoro, Sebastián, porque es un lo hombre conoces. humilde, sin ninguna soberbia. Sí, sí. Eso es lo Bueno, que tenemos que hacer. sí, él Bueno, ha cubrido sobre Asia, Medio Oriente y África. sí, Bueno, como dice Estela, lo conoce bastante, parece. sí, Y después tenemos con quien nos va a hablar sobre la espiritualidad, con Enrique Chavar, creo que era Enrique. muy bien. Eh, y bueno, tenemos la posibilidad de que haya una última clase donde puedan participar todos. La verdad que lamentamos que no podamos extender los micrófonos seguido. Como ven, estamos como también un poco cortos de tiempo y demás. Tampoco te queríamos invadir mucho a Estela sabiendo que está un poco delicada. Así que bueno, demasiado nos ha aportado con toda su experiencia y durante todo este tiempo. Así que muchas gracias, Estela, y nos estamos viendo en la próxima clase. Así que agradecido desde Minca Comunicación, agradecemos también a la parte técnica que está Gabriel y Humberto, dos colaboradores. Así que agradecidos, espero que puedan acompañarnos en la siguiente clase. Así que muchas gracias, Estela, nuevamente. Muchas gracias a Un ustedes. abrazo y Muchas bueno, gracias a que ustedes te porque sí, pero mejores. están haciendo esto. No, no hay de qué. Nos estamos viendo. Saludos a Estamos todos. bien.